Bueno, Diana, entonces recogiendo un poco, comprendo que la transformación digital no fue un proceso como tal, sino parte de un proceso, porque tu negocio, tu práctica fue evolucionando. Primero lo concebías como simplemente unas consultas con unas prácticas particulares, después fuiste cambiando o aprendiendo nuevas herramientas, nuevas prácticas y comenzaste a ver ya las cosas no en el sentido de consultas, ¿sí? No de atender el paciente o el consultante en el momento, sino de llevar un proceso. Hay una situación aquí y es el salto a la parte digital en pandemia. ¿Cómo lo recibiste? Porque yo sé que hay personas que tienen mucha disposición a digitalizarse, a trabajar en línea, a trabajar a través de plataformas digitales para este tipo de servicios. Como también hay gente que prefiere la presencialidad, sí, siempre prefieren la presencialidad, como otros que, como yo, que tenemos una relación de amores y odios. Sí, a mí me encanta la virtualidad. Mi empresa también tuvo esa transformación. Ahorita es algo que funciona totalmente en línea, pero aún así sigo prefiriendo muchas cosas presenciales. Para ti, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo recibiste de dejar de trabajar presencial a transformarte a lo virtual? Te respondo de dos formas, una de manera personal y otra respecto al trabajo como tal de terapeuta. De manera personal, para mí fue absolutamente cómodo. O sea, fue algo que me generó muchísima tranquilidad, porque siempre había querido estar en mi casa, siempre había querido estar en mi casa, no salir de ella, siempre había querido trabajar desde mi casa. Y cuando se dio esa opción, pues para mí fue un total acierto. O sea, para mí fue un descanso absoluto porque eso ahorró muchísimos costos, ¿sí? Ajá. Muchísimos costos operacionales. Primero de espacio, segundo de exigencias de salir, de transporte, de moverme. No sé, hay muchísima gente que le gusta salir. A mí me gusta salir, pero no trabajar. Sí, me gusta salir porque quiero. Me gusta salir porque me gusta compartir con la gente, pero no trabajar. Eso siempre me ha parecido tremendamente aburridor. Entonces, de hecho, yo viví mis primeros años de vida en una ciudad supremamente grande, que es Bogotá. Y esa movedera en carro, recuerdo que tenía un profesor en la universidad que me decía es que la vida se le va a uno montado en ruedas. Y tiene toda la razón. Y eso como que me quedó muy en la cabeza y yo siempre quise trabajar desde mi casa, siempre. Entonces cuando pude hacerlo, no sé, eso fue como el descanso más grande del mundo. Venía otro reto personal y más era un pensamiento más que un reto. Era un pensamiento de ¿será que la gente lo acepta? Sí, pero es que no había de otra. O sea, no tenías otra opción. Y mis servicios eran muy requeridos en ese momento. Tremendamente requeridos porque había muchísima gente estresada, encerrada, no sabía qué hacer, estaba conviviendo con el esposo, con la esposa y estaban que se mataban, no querían el tema con los niños, que el colegio virtual y que había que sentarse con el niño 50 horas allí para que el niño hiciera sus actividades. Entonces mis servicios eran tremendamente requeridos en ese momento, entonces la gente no tenía opción. Entonces, ¿te toca o te toca? Sí, no había otra. Entonces la gente me empezó a llamar, a comunicarse, ¿qué hacemos? Y yo empecé a ver que había una oportunidad importante. Entonces empecé a hacer muchas actividades online. Entonces utilicé Facebook, utilicé Instagram y ahí empezó la idea de hacer lives de Instagram. Tengo el Instagram lleno de lives desde esa época. ¿Sí? Eso bajó después de que la pandemia como que terminó o cerró el ciclo tan restrictivo. Bajé la actividad, pero tengo muchísimos lives de ese tiempo. O sea, había una necesidad muy importante de comunicarle a la gente lo que estaba ocurriendo desde mi perspectiva, de qué hacer, de qué herramientas y demás. Y eso me trajo muchísimos beneficios a nivel de crecimiento de todo tipo, de crecimiento laboral, económico, de expansión y demás, porque pude llegar a lugares que no había llegado. Por ejemplo, llegué a Perú, por ejemplo, llegué a Costa Rica, por ejemplo, llegué a Puerto Rico, por ejemplo, llegué a Estados Unidos, lugares en los que yo no había llegado, la verdad, hasta el momento, porque pues era muy local la situación y era muy local aquí en Cali. Como te digo, cuando empezó la pandemia yo había viajado a Bogotá y venía de regreso. Entonces, en ese momento me di cuenta y dije, pero pues es que estos talleres se pueden hacer online. ¿Yo qué necesidad tengo de viajar tanto?
Sí, o sea, puedo hacerlos aquí el día que quiera, maravilloso, qué rico. Y entonces empecé a idearme en ese momento que si iba a volver a moverme, tenía que moverme con un sentido y con un propósito, y ahí se abre otra oportunidad, que son el turismo consciente, que ya es, no es voy a hacer un taller por hacer un taller presencial, sino que me muevo desde el turismo consciente. Entonces empecé a hacer retiros y empecé a hacer cosas, porque los talleres pequeños los podía hacer online y los seguía haciendo online. Y si quería hacer algo presencial tenía que tener un propósito más profundo, y era el conocer, el tener la experiencia, pero ya es una experiencia de viaje, ya es una experiencia de otros, y si me quiero mover, no me voy a mover a un espacio solamente, me voy a mover a un lugar que no conozco, me voy a mover a un lugar para compartir con otras personas, y no solamente una herramienta, sino una experiencia de vida. Entonces, por eso se abre la opción del turismo consciente allí, en ese momento, cuando yo decía, si voy a volver a moverme, tiene que haber un propósito más allá de solamente hacer un taller dentro de un salón. O sea, eso no lo vuelvo a hacer, porque para eso está Zoom. O sea, entro a Zoom, me abro y lo grabo y lo comparto y ya. Pero si voy a volver a la presencialidad, tiene que haber un propósito. Y ese propósito es más allá de solamente de compartir una herramienta, por supuesto.